Me estaba olvidando, muy amable. Ya, ahorita lo grabé, lo comienzo a grabar. Gracias. Entonces, chicos, en este contexto, nosotros vamos viendo que estas ciertas características que estos personajes tenían en ese entonces mostraban o eran evidencia de que existía ya una organización. Y como les digo, pues el hecho de que exista una organización son rasgos administrativos. Ahora, partiendo desde estas épocas que obviamente ni siquiera existía la concepción del término de organizar o de administrar, pues ha ido evolucionando en ciertos periodos, en ciertas etapas, y creo que la más cercana es cuando ya se comienza a gestionar prácticamente la agricultura en estos grupos sociales, ¿sí? Obviamente, a medida que iban avanzando, iban creciendo, iban evolucionando, iban aprendiendo nuevos sistemas y aprendiendo a desarrollarse en el sistema social que ellos iban creando. Entonces, a medida que estos grupos iban creciendo, también quiere decir que era necesario que se implementen ciertos parámetros organizacionales para poder abarcar todo el sistema o todo el grupo social, ¿sí? En ese contexto, pues se desarrollan básicamente estos orígenes, estos principios de lo que es la organización, y obviamente esto va conllevando ya a otros procesos administrativos. En este contexto, chicos, de los procesos organizacionales y administrativos, pues llegamos igual a la época de la antigua China. Y en esta antigüedad se comienza a desarrollar prácticamente como 500 siglos antes de Cristo. Imagínense en qué tan antiguo es estos sucesos. Pero cuando nosotros vayamos entendiendo estos capítulos, chicos, podemos irnos dando cuenta que ¿qué les puedo decir? Esos principios que aplicaban hace siglos atrás, hoy en día nosotros ya los definimos con términos específicos, que de pronto esos lineamientos que iban aportando, hoy en día nosotros todavía los podemos ver y de hecho se han ido perfeccionando de alguna manera. La ciencia como tal administración, no es que esté ya definida totalmente. A medida que la civilización va avanzando, se van generando obviamente nuevas propuestas y el concepto de administración se va adaptando y se va actualizando. Y lo mismo que era la administración de pronto en la época de los 90, yo qué sé, o incluso en el siglo XIX, ahí podríamos definir que ya existía la administración, pero para ese entonces la percepción de la administración era de acuerdo a la realidad en la que se desenvolvían. Ahora, en nuestros tiempos, la administración cobra otro sentido. ¿Por qué? Porque obviamente existen condiciones en el sistema, en el planeta, que a nosotros nos permite ir prácticamente entendiendo que la administración como ciencia va evolucionando y evoluciona a medida que la civilización también va evolucionando. Entonces, en ese contexto se viene desarrollando la administración. Pero, ¿qué pasa en la antigua China? En algunos casos, estoy seguro que ustedes han de haber escuchado de este filósofo que era Confucio. Ujú. Alguna vez han de haber escuchado de él, ¿cierto? Aunque sea por mencionarles. Pero bueno, Confucio Aunque sea por prácticamente, confusión. correcto. Confucio era un filósofo de esa época. No era ¿qué les puedo decir? No era un gobernante, pero siempre se desempeñaba o tenía una relación dentro del grupo social de los gobernantes. Estaba como magistrado, estaba dentro de esas élites que de pronto gestionaban o trataban de dirigir a China en este caso, ¿no? Pero más allá de eso, del cargo que pudo haber tenido Confucio, está el hecho de que sus aportes precisamente
fueron instaurándose de a poco en los gobiernos de esas épocas en las que él se iba desarrollando. Entonces, chicos, en la época de la antigua China, obviamente nosotros no podríamos decir que ahí ya se definía claramente lo que es la organización pública o la administración pública o la administración como tal, para nada. Como les digo, es un proceso. Y en este entonces, Confucio establece o comienza a promover ciertas características con respecto a la gestión de los gobernantes frente al pueblo. Y esto tiene que ver directamente con los aspectos políticos y de gobernanzas de ese entonces. Entonces, prácticamente Confucio y otros autores más, o mejor dicho, otros personajes más de esa época, fueron implementando estos principios de gobernabilidad, estos principios políticos. Y obviamente el enfoque de Confucio planteaba una gobernanza en la que de alguna manera fuera justa y equitativa tanto como para el pueblo como para el que gobernaba. Estos fueron los principios del pensamiento de Confucio frente a la administración, ¿no? Pero existen otros promotores que fueron de alguna manera impulsando estos mismos principios y tenían que ver prácticamente con el sistema administrativo. ¿Por qué presionaban tanto este aspecto del sistema administrativo? Porque el proceso administrativo genera un orden. Y eso lo podemos ver desde el sistema administrativo de una empresa hasta la gobernabilidad de los países, ¿sí? Y es precisamente porque la administración genera un orden. Entonces, para esa antigüedad, para estos imperios que se iban forjando de a poco, tener un orden era bastante importante para seguir creciendo. Sin embargo, chicos, en esa época, estos principios quizá fueron un poco, les puedo decir, fueron como que muy poco considerados. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se han ido evidenciando que esos mismos procesos, esos mismos principios, al ser aplicados correctamente, han convertido a estos imperios en verdaderas potencias mundiales. Si nosotros comparamos lo que conocemos de China en la antigüedad, que siempre fueron pueblos que pasaron diferentes tipos de etapas, situaciones, a lo que hoy es China. China hoy en día es considerada, de hecho, una de las mayores potencias a nivel mundial, ¿cierto? Y de hecho, hoy, últimamente, en estos días, en nuestras épocas, China se ha consolidado dentro de una de las principales potencias a nivel mundial, ¿sí? Y obviamente el hecho de ser potencia ya le brinda más posibilidades de desarrollo en diferentes aspectos. Esa posibilidad de desarrollarse a los países en diferentes aspectos precisamente es por aquellos principios que se fueron forjando desde esas antigüedades. En el caso de China, por ejemplo, empezaron a instaurar o a pretender que en ese entonces, como ven ahí, dice, hace 500 años antes de Cristo se fue implementando estos sistemas, estos principios, pero estaban dirigidos precisamente a la administración pública, ¿sí? Y en este aspecto, como les digo, pretendían ir de alguna manera satisfaciendo las necesidades del pueblo, pero de una manera justa, tanto como para los gobernados como para el gobernante. Y esos principios obviamente van aplicándose a lo largo de su historia y se determinan ciertas reglas que hoy en día a mí me parece un aspecto bastante particular porque estas reglas, a pesar de que tienen siglos y siglos y siglos de antigüedad, para ese entonces estas reglas creo que eran muy avanzadas. Y les digo porque son avanzadas porque incluso en nuestro tiempo
muy pocos países aplican este tipo de reglas o este tipo de sistemas. Empezando por la primera regla, que dice, la obligación de los gobiernos es estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. Todos los gobiernos, obviamente, deben estar preparados u orientados a la satisfacción o a la resolución de diferentes problemas en un país, en un estado, ¿cierto? Pero en ese entonces, chicos, plantear algo así me parecía como que una regla fuera de la época, porque ahí en ese entonces los sistemas no eran tan complejos como ahora. Pero esos principios los supieron aplicar y los han manejado y los han conducido a ser la potencia que hoy son. Sin embargo, en nuestros días, yo creo que en muy pocos países se ve eso, la buena gestión de los gobiernos, incluyendo, y mejor dicho, comparando un poco el sistema de gobernabilidad de los países de Latinoamérica, por ejemplo. La mayoría de países de Latinoamérica no tienen un sistema de gobierno bastante centrado, bastante fundamentado. Ni siquiera tienen procesos algunos parece que no muestran ni siquiera procesos administrativos u organizacionales. No tienen conocimiento para el proceso administrativo público. Y en nuestro caso, creo que nosotros somos más que testigos de diferentes tipos de gobiernos que hemos tenido y que hasta la fecha, bueno, pues dejan en tela de duda el proceso administrativo, ¿cierto? Desde el aspecto público. Pero bueno, continuemos. La solución de un problema debería ser desde una perspectiva objetiva y sin rebasar las reglas de la ética profesional. Eso quiere decir que en este entonces Confucio planteaba que no se podía de alguna manera sobrepasar o sobreexigir las condiciones del pueblo para poder ser gobernado. O dicho de otra manera, no es necesario que se lo explote o se lo esclavice exageradamente para tener o poder desarrollar algún sistema, ¿sí? Sin embargo, chicos, aquí lo que nosotros podemos ver es que ya se manejaba un sistema un poco coherente, un sistema político más coherente. Porque si nosotros nos fijamos o ya vamos a ir haciendo comparaciones con otros periodos y otros países, otros reinos prácticamente, se instauraba incluso un aspecto de violencia para promover ciertas leyes o para promover ciertos aspectos de interés del gobierno. Sí, pero esto trataba como que en China trataban de manejarlo de la mejor manera. Y estas reglas están explicando eso. La tercera dice, se trabaja hacia un pueblo, por lo cual el gobernante debe tener un amplio criterio de resolución de problemas y de imparcialidad entre los funcionarios. Esto quiere decir que para ser gobernante siempre debe tener una actitud neutra, ser imparcial en todo aspecto frente al pueblo y frente a los funcionarios de gobierno, prácticamente. Por otro aspecto está la preocupación básica es lo económico, pero con esfuerzo colectivo se puede sobreponer. Este aspecto quiere decir que para desarrollar un país es verdad que el aspecto económico es bastante importante, ¿cierto? Pero esto no depende solamente de la cantidad de producción que puede generar un país. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, en nuestro caso, pongamos el ejemplo de nuestro país, Ecuador realmente es un país muy rico. Sí saben eso, ¿cierto? Por la Ujú. minería, por el petróleo, porque de hecho tenemos los recursos necesarios. De hecho, Ecuador es un país muy rico, pero eso no quiere decir que de pronto, por el hecho de ser ricos, vivimos en las mejores condiciones. Y ya vemos que no es así. Y este aspecto prácticamente lo controlan los gobiernos. Pero los gobiernos deberían gestionar o tratar de orientar precisamente la gobernabilidad a que los recursos o los beneficios de esos recursos
sean beneficiosos para todos. Pero ya vemos que, al menos en nuestro país, no hay esas condiciones, ¿cierto? Bueno, la mente de un gobernante siempre debe estar trabajando para mejorar de alguna manera su gobierno sin preferencias de ningún tipo. Siempre se debe estar trabajando para mejorar el gobierno o la gobernanza de un pueblo. Siempre. Debería ser así. Pero imagínense, chicos, esos planteamientos se instauraron hace siglos atrás en esos periodos. Y en nuestras épocas no vemos ni rasgos de esos principios. Y es algo para pensar, ¿no? Creo que en verdad, en vez de avanzar, nosotros estamos retrocediendo en el tiempo y nos vamos volviendo más primitivos, creo yo, en este contexto. Como último aspecto de estas reglas está que el administrador deberá ser de conducta intachable y sin egoísmos a sus colegas. En este caso, chicos, está de más decir que todo profesional y especialmente los que están encargados de administrar organizaciones, grupos, países, como ven aquí, deben poseer ciertas conductas, ciertos comportamientos que permitan precisamente orientar o enrumbar en el mejor camino a esos grupos sociales, ¿sí? Por otra parte, el egoísmo hacia los colegas, bueno, eso es un egoísmo que siempre va a existir. Y va a existir precisamente porque nosotros como personas tenemos ese criterio de que lo que yo sé es para mí. Y si yo lo comparto, de pronto alguien más puede beneficiarse de esos conocimientos. Y bueno, la verdad yo creo que independientemente de eso, uno debería aprender a ser solidario, ¿no? A compartir lo poco que sabe y si la otra persona puede sacar de provecho de eso, pues en buena hora, ¿cierto? Creo que de eso se debería tratar. Pero bueno, por otra parte, esta otra etapa en esta historia de la administración y está la etapa o la era egipcia. Egipto, para la mayoría de nosotros, creo que es un referente a nivel mundial en diferentes aspectos y sobre todo, chicos, Egipto se caracteriza porque siempre su cultura fue identificada como una de las culturas mejor organizadas. A pesar de que igual se desarrollaban hace siglos y siglos en la antigüedad, para esas épocas, esos sistemas que ellos aplicaban, esos sistemas organizacionales o administrativos que aplicaban, precisamente lo convertían en potencias en esos momentos, ¿sí? Y de hecho, chicos, Egipto es uno de los países que, en ese entonces, de los reinos, que mejor se organizaba, porque tenía prácticamente cubierto todos los aspectos de su territorio. Y obviamente aquí se establece incluso un esquema burocrático. ¿Qué quiere decir el esquema burocrático? ¿Se acuerdan que ya vimos esto en las teorías de la administración? Y hablábamos de Weber, que él mencionaba el aspecto burocrático. ¿Qué quería decir esta teoría, chicos? ¿Qué era la teoría burocrática? Que existen diferentes rangos de estatus político o estatus sociales. Ok, bien, muy bien, de hecho, hablando de esta partecita orientado a la administración, el aspecto burocrático se establece de acuerdo a condicionamientos de que el personal debería poseer las características necesarias como para desempeñar un cargo y además que debe estar sometido a un orden jerárquico de alguna manera. Entonces, en Egipto se manejaba este contexto. Prácticamente, el gobierno egipcio se basaba en el hecho de que organizaban y administraban los recursos. Ya no solamente organizaban, sino que, claro, organizaban grupos, por ejemplo, para
obtener beneficios de las cosechas, por ejemplo, pero también administraban el producto de esas cosechas. Y precisamente por ese aspecto, en las épocas de sequía, por ejemplo, cuando generaban estos procesos administrativos, organizacionales, les permitía pasar sin ningún tipo de problema esas épocas difíciles. Y era por la organización que tenían. Y aparte de la organización estaba el proceso administrativo, organizaban todo, administraban todos los recursos. Y obviamente separaban un porcentaje de las cosechas, por ejemplo, para las épocas de sequía o las épocas más complicadas que ellos atravesaban, ¿no? Y de hecho hay historias de ese aspecto, chicos. Entonces, en Egipto se manejaba esto y además, en ese entonces Egipto también contaba con un sistema fluvial. Se proveía también de ciertos aspectos marineros, de ciertos recursos marinos. Entonces, Egipto prácticamente gozaba de un privilegio increíble y para variar, la administración, la gestión que ellos realizaban era muy eficiente para todo el pueblo, sin mencionar obviamente que también existió la esclavitud, ¿no? Juan, Yo siempre he escuchado que Egipto, o sea, para la época en la que vivía, era demasiado, demasiado avanzado. Ya correcto, solo en las pirámides que dicen, o sea, no son construidas de pequeñas rocas por pequeño, sino son grandes rocas. Y no saben ni correcto. cómo trasladaron porque por ahí no había esas rocas. Muy bien, de hecho sí. De hecho, Egipto es uno de los enigmas más grandes de la ciencia y del mundo, creo yo, porque en verdad guardan secretos increíbles y me parece bastante evidente el nivel de conocimiento que ellos tenían. Como les digo, en esas épocas era difícil decir que los gobernantes de esas épocas, los faraones y etcétera, tenían conocimientos de lo que era administración o de la definición de administración. Para ellos ni siquiera existía eso, pero sus actividades estaban orientadas precisamente a esas características de organizar, de administrar todos los recursos que ellos tenían. Y realmente, pues, el beneficio era para los reinos de ese entonces, ¿no? Para esos imperios. Y como les digo, pues, en esta etapa de los egipcios también existen ciertos aspectos que de pronto nosotros podemos considerarlos bastante importantes, porque hoy en día incluso nosotros o algunos países, incluso a pesar de tener y de contar con todos los recursos, no sabe organizar y no sabe administrar. Y como les dije, en el caso de nosotros como país, por ejemplo, tenemos recursos naturales increíbles. Somos ricos de verdad y hablando en todo aspecto, ¿sí? Somos bastante ricos, bastante afortunados. Pero lo que yo creo es que nunca ha existido una buena administración y menos aún una buena organización. Iván tenía alguna inquietud. Tenía una consulta. Dígame. Quería saber, o sea, en esa época es decir que sí existían ríos, porque actualmente, según yo, ya no existen ríos. Sí, En, de hecho sí, Iván. Como le digo, en esas épocas, Egipto, de hecho queda incluso hasta el día de hoy, hay registros de que en Egipto habían ríos, sí, y estaba rodeado de ríos, chicos, de verdad. Por eso incluso aquí se menciona un aspecto. Miren, en la parte subrayada dice, su sistema, el factor humano ya tenía cargos especiales. Eso estamos hablando de la parte eh, burocrática prácticamente, ¿sí? De lo que estaba mencionando hace un ratito. El personal ya tenía cargos especiales, es decir, contaba con un arquero, colectores de miel, marineros, y si cuenta con marineros, obviamente es porque existían de pronto los recursos para establecer un sistema fluvial ahí. Y de hecho, sí, en la historia se manifiesta que sí hubo eso. Bien. Juan, Yo también he escuchado que, o sea,
antes sí había ríos, pero se desplazaron. Y con los ríos, ellos, o sea, dan a entender, porque no tienen una referencia fija, o sea, piensan que por los ríos es donde transportaban las rocas para la construcción de las pirámides. Pero es solo una suposición. Pero dice que sí había ríos, pero se desplazaron. Sí, de hecho sí hay. Hay registros, chicos, y uno de los registros, o mejor dicho, los métodos que la ciencia toma como referencia para establecer si un lugar fue cubierto alguna época por agua o por ríos o por mares o lo que sea, está prácticamente cimentado en las rocas, en las montañas, en las piedras. ¿Por qué? Porque obviamente el flujo de agua carcome esas estructuras de las rocas, de las montañas, de las piedras, y se evidencia ese tipo de cosas. Ahora, de cómo construyeron las pirámides y cómo trasladaron esos bloques increíblemente inmensos y pesados, es otro de los misterios que hasta ahora la misma ciencia no puede justificar, ¿sí? Bueno, pero en este contexto, como ven chicos, hay ciertos aspectos que Egipto presenta y de alguna manera van construyendo o contribuyendo a este proceso de la administración. Bien, aquí, como les había dicho, ya se establecen sistemas burocráticos, es decir, que existían gente o personas capacitadas para desarrollar cargos específicos. Por ejemplo, personas que estén a cargo de la seguridad o de, la, de las fuerzas de ese imperio. En este caso, Egipto nosotros igual lo reconocemos porque en la antigüedad tenía legiones de guerreros, ¿cierto? De ejércitos. Y eso prácticamente igual no es que se organizaban porque ellos querían, no, siempre había alguien que les dirigía, que les organizaba, a quien rendían cuentas. Y lo mismo pasaba con los otros sistemas, ¿no? El sistema de recolección o de cosechas, el de, el de recaudación, porque incluso aquí, chicos, también comienza a aplicarse un poco eso de ¿qué les puedo decir? De establecer como que algún tipo de impuestos, ¿sí? Entonces, aquí es un poco no tan notorio ese aspecto, pero ya se comienza a establecer de alguna manera esos sistemas de gobernabilidad en donde se imponía los impuestos. Aquí no es tan evidente todavía, pero ya se daba dando esos indicios. Por otra parte, si pueden fijarse ustedes, dice aquí, Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio. Egipto tenía una economía planeada. Eso quiere decir que en todos sus aspectos, la economía de Egipto tenía ciertos condicionamientos para poder gestionar no solamente la economía, sino la administración de un país. Ahora, en cuanto a este aspecto de Egipto, chicos, es uno de los aportes bastante importantes que se pueden destacar en el contexto de la administración. Como nosotros vemos en este tema, a pesar de que eran muy antiguos, contaban con un sistema muy avanzado que les permitía convertirse prácticamente en potencias en esos entonces, ¿sí? Hoy en día, bueno, pues ya es otro cuento, ¿no? Pero imagínense haber aplicado esos principios en esas épocas, realmente era un sistema muy avanzado. Por otra parte, se encuentra también dentro de la historia, el contexto de la historia de Roma. Para nosotros los romanos tienen una historia, ¿cierto? Y dependiendo de las enseñanzas o del conocimiento que nosotros tenemos acerca del Imperio Romano, podemos establecer ciertos aspectos e incluso definir ciertos pensamientos acerca de Roma. Pero en el contexto administrativo, prácticamente Roma se comienza a caracterizar porque aplica un sistema mucho más organizado, por decirlo así, con respecto al aspecto de gobernanza, ¿sí?
Y aquí prácticamente se establecen ya, se planteaban magisterios, esa es la palabra que a veces me se olvida. Se planteaban magisterios, que quiere decir que eran los grupos que gobernaban ese entonces, pero este aspecto del magisterio o de los magistrados que se encargaban de gobernar el país era algo bastante particular. No era un sistema impuesto, sino que los gobernantes eran elegidos. ¿Ok? Y eso precisamente pues es un avance dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de imperios que se van dando, prácticamente los gobernantes eran los descendientes de las generaciones que gobernaban, es decir, de reyes pasaban a los hijos y los hijos a los hijos y así era una cadena hereditaria, la gobernanza de un reino, de un país. Y aquí es como que eso no sucede, sino más bien que las personas que gobernaban eran elegidas. ¿Listo? Por otra parte, dentro de este proceso administrativo, digámoslo así, o que le permite a Roma gestionar una buena administración en Roma, es precisamente que se comienza a generar ciertos grupos que se encargaban de aspectos específicos de gobernanza, como por ejemplo los cuestores, que eran quienes se encargaban de las finanzas prácticamente, los ediles, que eran las personas encargadas del aspecto administrativo, y los pretones, que se encargaban del aspecto legal o jurídico de Roma. Bien, algo particular aquí que podemos ver es que ya se implementan ciertas leyes y lo conocen ya desde un aspecto como que más de justicia, pero justicia no en el hecho de que sean justos, sino de que se comienzan a implementar leyes o normativas en esas ciudades, en esos países. En este caso, pues chicos, Roma prácticamente ya tiene establecido un sistema en el que de alguna manera se estructura un esquema de gobernabilidad bajo estos parámetros de administración, de finanzas, de administración y de justicia. Estos aspectos, chicos, de hecho, hasta el día de hoy siguen inmersos en el esquema de gobernabilidad de un país. Sí, porque estos aspectos influyen directamente en la gobernanza de un país, las finanzas, la administración y la justicia. Son lineamientos que todos los países aplican prácticamente. Por otra parte, también se muestra aspectos de jerarquía. Y en este aspecto, pues obviamente ya se designan ciertos cargos, ciertos roles a ciertas personas para que cumplan o dirijan a un grupo social en particular. Bien. Por otra parte, se encuentra la historia de Grecia, que igual contribuyen, Grecia no tanto como país, sino más bien los filósofos que dio este territorio, que dio esta nación, y cuyos pensamientos pues fueron de alguna manera revolucionarios para la época. Sócrates, Platón, Aristóteles, Pericles. Sócrates proyecta ciertos lineamientos o ideologías con respecto a la organización dentro de los procesos administrativos. Quiere decir que obviamente está muy ligado a estos dos términos. Para que exista una buena administración debe existir organización. ¿Sí? Y en este caso, pues Sócrates aplica prácticamente este principio para establecer un sistema de organización en base a los procesos administrativos. ¿Sí? Separando el conocimiento técnico de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente, chicos, todas las personas que de pronto llegaban a ocupar un cargo importante, digámoslo así, pues estaba concedido por la experiencia que esa persona llegaba a tener.
Pero nuevamente, aquí Sócrates lo que trata de hacer es que ya no se instaure a personas solamente por el hecho de que tiene experiencia en el cargo, sino que tenga conocimientos más técnicos o más científicos del aspecto que esa persona va a desarrollar. Sí, si era de repente, ¿yo qué les pongo? Si usted es administrador, pues obviamente debe ir a la parte administrativa. Básicamente es el principio que aplica Sócrates aquí. Por otra parte, Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, dando origen prácticamente al aspecto de especialización en las personas. Quiere decir que si usted quería trabajar en algún aspecto, pues tenía que especializarse o conocer acerca de ese aspecto que quería desarrollarse. ¿Listo? Ya no tanto el hecho de que por inercia, venga, quiere trabajar, venga, aquí está el trabajo y ya, no. Él se orienta más a este principio de que sería más correcto precisamente pues proveer de personal un poco más especializado en el cumplimiento de diferentes áreas. En cuanto a Aristóteles, habla de lograr un estado perfecto. Esto hemos hablado y creo que no existe estado perfecto. ¿Sí? Aristóteles de pronto parece muy perfeccionista con este concepto, pero realmente ningún país se le puede considerar perfecto debido a las gestiones o incluso hasta las malas gestiones que un país realiza. Pericles nos da unos principios básicos de la administración que prácticamente se refiere a la selección del personal. ¿Sí? El hecho de que, como les vuelvo a repetir, aquí se va instaurando ya ciertos sistemas administrativos, quiere decir que ya el personal que va a estar a cargo de esas gestiones, pues obviamente tenga preparación o conocimiento necesario para desempeñar tal o cual función. Bien, así llegamos a la Edad Media y aquí entra prácticamente esta edad en la que estaban instauradas o gobernados por reyes. En la parte de Europa, chicos, nosotros todavía podemos escuchar, incluso hoy en día, de los reyes de algunos países. ¿Han escuchado? Recientemente falleció la reina de Inglaterra, ¿cierto? En España pasa lo mismo. Y así algunos países de Europa precisamente muestran todavía estos rasgos que se mantenían en la antigüedad. Sin embargo, chicos, aquí habla de ciertos personajes que intervienen en esta época. Y prácticamente, chicos, quienes participan o intervienen en esta época principalmente eran los feudales. Los feudales prácticamente eran los gobernantes, los que tenían posesiones y prácticamente desempeñaban sus cargos desde castillos, literalmente. Ellos se encargaban de administrar la justicia, de dirigir la política, de recaudar los impuestos. Miren, aquí ya se establece ya un sistema de impuestos precisamente para el pueblo. Y de pronto, no sé si es que alguna vez hemos visto películas medievales y cosas así, y se dan cuenta que en verdad en esas épocas ya se instauraban impuestos. Pero, ¿con qué intención se instauraban estos impuestos? Chicos, en estas épocas, todos los imperios prácticamente vivían en guerra, pero la cuestión es que estos gobernantes de alguna manera presentaban que ellos brindaban seguridad y que esos impuestos que ellos cobraban prácticamente era como para mantener eso. Sí, estaba justificado de alguna manera la generación de impuestos o la imposición de impuestos. Bien, entonces chicos, en estas épocas prácticamente existían una gran cantidad de campesinos. Y obviamente el hecho de ser campesinos pues quiere decir que no tenían muchas posibilidades de pronto de reclamar a los regímenes.
a los regímenes. Pero lo que sí estaban es sometidos a las imposiciones de estos gobiernos. Si ellos imponían impuestos, tenían que hacerlo. Y si no, pues dirigían la justicia para tomar acción sobre las personas que se negaban, por ejemplo. Iván, Tengo una pregunta. dígame. ¿Qué hago y hago preguntas? Perdón, No, está bien, tranquilo, de eso se trata. perdón, no era magíster. Le iba a preguntar. O sea y en un supuesto caso, si es que no pagaba los impuestos, le enviaba se les enviaba a la cárcel o en ese tiempo no creo que era cárcel, era la La mazmorra, ¿no es cierto? mazmorra, sí, correcto. Bien, Existía la mazmorra en ese tiempo, sí, ¿no? Si no pagaba el impuesto, eran enviados a la mazmorra. de hecho, a ver chicos, esto depende, creo que un poco de la región en donde se desarrollan estas épocas, ¿no? Pero de hecho sí, de lo que queda en constancia como registros, chicos, en esta época media, en la Edad Media, existían prácticamente la generación de impuestos y quienes no pagaban tenían que recibir algún tipo de castigo, impuesto obviamente por parte de los reyes de ese entonces. Sí, y de hecho sí existían las mazmorras, eso era un hecho. La cuestión es que en algunos casos, cuando no se pagaba impuestos, eh, tenían como que unas advertencias, los campesinos que eran quienes pagaban los impuestos, ¿no? Ujú. Que si no pagaban, de pronto les quitaban o les retiraban los productos que ellos cosechaban, pero de alguna manera siempre tenían que cobrar. Si no era por imposición o por castigos, pues era con sanciones que iban un poco ya más fuertes. Incluso algunos eran encerrados como si fueran delincuentes, literalmente. Bien, y sí pasaba eso. Antes, como digo, los reinos se encargaban de gestionar la justicia, la política o la policía en ese entonces, que eran los ejércitos. Y como ellos tenían el poder y la policía de ese entonces estaba, como hasta ahora pasa, está bajo el mando de los gobernantes, pues tenían todas las de ganar en cuanto a la imposición de leyes o el cobro de los mismos. Ahí ya. Bien, ahora, llegamos a esta etapa, chicos, a la revolución industrial. Esta revolución, creo que muchas veces van a escuchar la revolución industrial a lo largo de toda esta formación que van a recibir. Y es porque la revolución industrial precisamente guarda un antecedente, como les dije, histórico, ya que influenció en todo el mundo y permitió la evolución de esta sociedad. Antes de empezar con este tema, chicos, permítanme, les voy a compartir un video que es un poco, resume un poco el contexto de la revolución industrial. Después de esto, yo les invito que cuando tengan un tiempito por ahí, sigan averiguando un poco de esto. Como les digo, es más por conocimiento general. Traten de cultivar un poco ese aspecto, ¿bien? Les voy a compartir un video, chicos, que tiene mucho que ver con este aspecto de la revolución industrial. Y más que todo, para ponernos en contexto, ¿bien? A ver, permítame, voy a buscar. Mm, A ver, creo que esta de acá es un poco más ilustrativa. Les voy a compartir, chicos. ¿Me confirma si es que pueden ver bien? Perdón. El cable de la compu. Bien, me confirma si es que ven la pantalla, chicos. Y de hecho también si es que el audio está bien. A ver. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va. ¿Se escucha bien? Sí, Ok. Vamos a entender un poquito este contexto y ahí luego vamos a pasar al tema de la revolución industrial. de 1780
a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea, que es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela a manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda.
¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Bien, chicos. Como ven, en esta presentación acerca de la revolución industrial prácticamente nos da una reseña y nos pone en contexto de todo lo que sucedió a nivel mundial o a nivel global a partir de esta época de la revolución industrial. Entonces, chicos, en estos años prácticamente se llama revolución industrial porque obviamente se comienza a desarrollar el nivel de industrias o a incrementar el nivel de industrias en Inglaterra. Ahí nace prácticamente la revolución industrial. Es decir, que en ese entonces, chicos, se daba paso prácticamente a las labores que actualmente, bueno, que anteriormente se hacían como que un poco más a mano y que requerían de más tiempo, de más esfuerzo, de más dedicación, de más recursos. Y pasa a esta evolución prácticamente de diferentes aspectos en donde la máquina de vapor cobra bastante fuerza. Y no solamente la máquina de vapor. De hecho, ya vamos a ir viendo otros aspectos, otros antecedentes aquí de la revolución industrial. Y no tiene que ver solamente con la máquina de vapor, pero este aspecto de la máquina de vapor realmente revoluciona la industria, en donde comienzan a generarse más fábricas industriales. Y obviamente lo que antes contaba, yo qué sé, un negocio con, yo qué sé, con 10 empleados, se me ocurre, pues iba a ser prácticamente superado por una máquina a vapor que hacía el mismo trabajo de manera más eficiente o más productiva con respecto a la mano de obra. Y en esto no quiero decir que de pronto la mano de obra fue sustituida por la máquina. Para nada. De hecho, en este auge de la revolución industrial, se producen ciertos aspectos que es beneficioso para todo mundo. En parte es beneficioso, en parte no tanto. Pero bueno,
Voy a irles presentando la diapositiva y lo vamos a ir contextualizando un poquito más el tema de la revolución industrial. Bien, ahora, en esta época, como dicen o como ven aquí, chicos, en esta reseña, dice que a partir de 1776, con la invención de la máquina a vapor por James Watt, prácticamente se gestiona para que esas máquinas pasen a la área de producción o a la aplicación en el área productiva, ¿sí? Y esto genera prácticamente una nueva concepción del trabajo, en donde nosotros podemos evidenciar que se van generando ciertas estructuras sociales y comerciales en esa época. Ahí manifiesta en el video, manifiesta de hecho las estructuras que se van generando. Existe prácticamente, se va estableciendo ya las clases sociales, por decirlo así, de alguna manera, ¿sí? Y obviamente este sistema pues estaba basado precisamente en la capacidad adquisitiva que podía tener una persona en ese entonces. Prácticamente esta revolución industrial, como ven aquí, en esa época que se vuelve más comercial, todos los productos se vuelven más comerciales, prácticamente establece un orden político, un orden económico y un orden social que prácticamente están sometiendo a cambios tan profundos y tan rápidos que en menos de un siglo prácticamente fue un auge increíble de la industria, en Inglaterra especialmente. ¿Sí? Y obviamente antes de la revolución industrial no se había visto algo parecido. ¿Sí? Por eso de hecho aquí dice que en el lapso aproximado de un siglo fueron mayores los logros, en este caso, de los ocurridos en milenios anteriores. Y es precisamente porque en esta época se genera esta revolución en donde la maquinaria, donde los equipos comienzan a aparecer para revolucionar los negocios o la vida como la conocíamos. Todo se vuelve a escala industrial. Sí, todo se produce en grandes escalas y obviamente esto abre paso a una serie de comercializaciones de diferentes productos, de sistemas administrativos que, bueno, nosotros ahora ya lo podemos ir entendiendo un poco de qué va este contexto de la revolución industrial. Para esta época, prácticamente como dice Burns, se divide en dos etapas. La revolución industrial del carbón y hierro, que fue entre 1780 y 1860, y la revolución del acero y de la electricidad, pilas. La electricidad es otro de los aspectos que comienza a manifestarse aquí en la revolución industrial y obviamente nosotros sabemos la importancia de la electricidad desde ese entonces hasta ahora incluso. Bien. En este caso, chicos, bueno, en la primera etapa de la revolución industrial prácticamente se desarrollan aspectos que tienen que ver con la materia prima del carbón y el hierro. El carbón prácticamente movía a las máquinas a vapor, ¿cierto? Y esta es considerada prácticamente la primera etapa de la revolución industrial, ¿sí? En donde el carbón y el hierro eran los elementos más importantes y fundamentales que permitieron el desarrollo de estas industrias. Sin embargo, sigue avanzando esta revolución a la segunda etapa y donde dice comienza la segunda revolución industrial. Y esta segunda revolución industrial prácticamente tiene como principal materia prima al acero y a la electricidad. Nosotros sabemos el impacto o la influencia
del acero y de la electricidad desde ese entonces hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque incluso hoy nosotros seguimos moviéndonos con la producción en base a energía eléctrica o similares, ¿cierto? Pero en ese entonces, pues obviamente estos avances marcaron toda una historia. ¿Listo? Dentro de la revolución industrial, como les digo, pues se establecen también ciertas fases que se pueden ir evidenciando y que son bastante, ¿qué les puedo decir? Bastante importantes en esta época. En la primera fase está la mecanización de la industria y de la agricultura. Imagínense, la mecanización de la industria y de la agricultura. En este contexto, lo que quiere decir es que obviamente para la agricultura y antes de las industrias, existían ciertos procesos que el hombre tenía que hacerlo manualmente. Bien, dentro del proceso de la agricultura, quienes hayan tenido la posibilidad de pronto de estar en el campo, de ver cómo se produce en el campo, podemos decir que realmente el proceso de agricultura es uno de los trabajos más forzosos, ¿cierto? Más fuertes que puede haber, ¿cierto? Sin embargo, chicos, a medida que aparece esta mecanización de estos sistemas, se van implementando ciertos productos que facilitan al aspecto agrícola e industrial, que eran aspectos bastante importantes en ese entonces, de hecho hasta ahora, pero eran muy importantes. ¿Por qué? Porque la agricultura prácticamente era lo que generaba o movía a los pueblos, a las naciones. En cuanto a la industria, pues la industria se generaba de a poco porque no habían máquinas, sino habían personas que desempeñaban sus labores para generar un producto. Pero con la llegada de las máquinas permiten industrializar la cadena de producción de un determinado producto. Entonces ese producto ya se fabricaba a grandes cantidades, en grandes escalas, y obviamente con el mínimo de recursos, por decirlo así, o eran más baratos de esos recursos. Bien, un aspecto, como ven aquí en las palabras en negritas que dice ahí, prácticamente este sistema de mecanización viene a sustituir el trabajo y la fuerza muscular del hombre y de los animales, incluso de la rueda hidráulica. Chicos, en esos entonces, como les digo, la agricultura, la industria se promovía, o mejor dicho, se movía en base a la producción que realizaban los campesinos en ese caso, sí, tomándolos como referencia. Pues todo el esfuerzo que ellos hacían era en base al esfuerzo propio de la persona, o incluso se apoyaban en animales para poder producir, para poder labrar y de pronto pues generar sus productos de la agricultura, ¿no? En esta etapa prácticamente muda o evoluciona la forma de producir, decirlo de otra manera. Ya no se utiliza tanto el aspecto manual, sino más bien el aspecto industrial, las máquinas. Las máquinas producían el mismo producto, pero en mayor cantidad y con menos tiempo. Bien. En la segunda fase está la aplicación de la fuerza motriz a la industria. La fuerza motriz ya es otro aspecto. Entendemos que en 1777 Watt inventó la máquina de vapor, ¿cierto? Y esta máquina de vapor, pues, fue aplicada para diferentes sistemas en las que se aplicó para el transporte bueno, no de vehículos, de trenes, en el transporte de barcos. Sin embargo, chicos, en esta parte también ya se comienza a promover ciertos aspectos y comienza a evolucionar incluso el sistema industrial, en la que los transportes también comienzan a tener un avance bastante importante.
Y también comienza a aplicarse, de hecho, mejor dicho, comienza a aparecer las líneas aéreas, ¿sí? Entonces, ya no solamente era el aspecto de vapor o de electricidad, sino que iban evolucionando este tipo de industrias, mejorando los artefactos, mejorando los medios de transporte. Y es así que llegamos a la etapa 3, en donde dice el desarrollo es un sistema fabril. El artesano y sus pequeños talleres patronales desaparecen para dar lugar al obrero de fábricas. Eso quiere decir que de pronto esos pequeños talleres que existían, yo qué sé, se me ocurre, de trajes, de ternos, habían pequeños talleres, pues ya pasan a formarse como fábricas. Y ahí comienzan a industrializar ese tipo de productos. Iván, Es decir, que la creación de los diferentes, del avión se creó en la segunda fase, se podría decir, o en la tercera en fase. la tercera fase, Ahí. ahí Eso quería decir. en la segunda ya comienza a implementarse ciertos avances, pero en la tercera fase es donde se van consolidando ya estos aspectos de las líneas aéreas y cosas así, que ya van dando paso a esas industrias, ¿no? Y en qué año fue básicamente, en qué año pasó, en qué año sucedió la tercera fase? En las etapas bueno, en las fases de estas etapas, no les tengo tan claro los años de qué año a qué año, pero lo que sí fue es que prácticamente esta revolución comenzó desde 1774 más o menos, en donde ya comienzan a aparecer las primeras máquinas de vapor y obviamente pues de ahí en adelante se establecen ciertos periodos. Estas tres fases no es que tengan periodos tan claros o tan bien definidos. Estos periodos se establecen más bien en cuanto a los avances que van haciendo en cuanto a las máquinas de vapor, a la transformación de la energía, a la utilización de sistemas industriales, mecánicos y bueno, pues ya comienzan a desarrollar otro tipo incluso de motores que ya no es impulsado por el vapor. Comienzan a aparecer ya algunas industrias que están dirigidas a la producción de combustible y dan paso precisamente a los motores por combustión. Bien, Ah, ya. y de ahí pues obviamente ya se van generando y aplicando para la producción de nuevos medios de transportes. ¿Sí? Se van adaptando a esos medios de transporte. En Ah, este caso, pues chicos, en la tercera fase, como ven, solamente se señala algunos detalles que se consideran más importantes para el desarrollo en cada una de estas etapas. En la cuarta fase se encuentra prácticamente el desarrollo de los transportes y de las comunicaciones. Miren, desde la segunda etapa, nosotros ya vamos viendo que van mejorando el aspecto, o mejor dicho, implementando el sistema eléctrico, por ejemplo. Comienzan a mejorar algunos elementos en base al acero, ¿cierto? Y en base a eso, pues obviamente van produciendo maquinarias, equipos que van facilitando la vida de los países. En la segunda etapa, pues ya se va implementando este aspecto también. Pero como ven, aquí, chicos, en la cuarta fase comienza prácticamente ya a ser reconocida todos esos avances en cuanto al transporte y aparece algo más que nosotros hoy en día lo conocemos y es los medios de comunicación. Entonces, imagínense, desde los 1774 más o menos que comienza esta revolución, hasta la actualidad ha habido un avance increíble, pero en ese entonces, esos avances que hicieron en cuanto a las máquinas de vapor, a las máquinas en base a energía eléctrica, los materiales que utilizaban, el hierro, el acero, todos esos elementos, de alguna manera se convirtieron en materias primas para impulsar esas maquinarias. Ahora, como ven,
en esta etapa de la revolución industrial, ustedes ven en la cuarta fase, dice, la navegación a vapor surgió con Robert Fulton en 1807. Y luego después, las ruedas propulsadas fueron sustituidas por hélices. La locomotora a vapor fue perfeccionada por Stephenson, surgiendo la primera carrilera de Inglaterra. La primera carrilera era la primera medio ferrocarril de Inglaterra que comenzó a promover los transportes de los productos en tren. No sé si alguna vez han visto esas películas medias antiguas en donde se ven a los trenes transportando grandes vagones con materias primas. Pues básicamente se da en estas épocas, ¿sí? Y por otra parte, pues comienza también a aparecer los medios de comunicación. Estos medios de comunicación comienzan a aparecer con los inventos de Morse. Morse era quien inventó la máquina de telégrafo. Esta máquina de telégrafo, no sé si ustedes han visto esas maquinitas que iban topando una palanquita y sonaba ti, 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 ti. Bueno, esa máquina precisamente era una de las máquinas que comenzaron a inventar en ese entonces para establecer un sistema de comunicación. Este sistema de comunicación de Morse, que lo aplicó en el telégrafo, se daba a través de dos máquinas que se podían convertir en emisores o receptores, al igual que un teléfono prácticamente. La diferencia es que en este caso solo recibían señales de impulsos emitidos por ondas, ¿no? Entonces, cada presión que realizaba el especialista o el traductor del código Morse enviaba mensajes a través de líneas y puntos. Bien, no sé si ustedes estén familiarizados con ese contexto, pero incluso hay algunas películas de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, en las que ya se ven las máquinas del telégrafo, las máquinas de Morse, como se dice, o las máquinas de código Morse, en donde se ven a los ejércitos ahí con una especie de palanquita que van presionando, le van palpando y cada punto, cada tope que realizaban tenía una interpretación y a través de ese medio pues enviaban mensajes a distancias bastante extensas. Sí, para la época, claro. Entonces, a la par de, bueno, unos años más tarde, también Graham Bell comienza a inventar el primer teléfono. Y aquí ya obviamente se puede ir evidenciando ciertas tendencias de las tecnologías que hoy en día para nosotros ya son mucho más mejoradas o más perfeccionadas, ¿sí? El primer teléfono, pues obviamente si alguien puede ver la historia de Graham Bell o de los inventos del teléfono que hizo, cómo era en esa época y cómo nosotros lo tenemos ahora, pues vemos que es una evolución, es un cambio bastante radical, ¿cierto? De todas maneras, a lo que voy con todo este contexto de la revolución industrial, creo que ustedes pueden ir evidenciando precisamente por qué es importante este aspecto de conocer la revolución industrial. Bien, como les dije, chicos, esta etapa de la revolución industrial se divide en dos etapas prácticamente de la revolución industrial. La primera que estaba promovida prácticamente por el hierro y las máquinas a vapor. Y en esta segunda revolución, prácticamente ya comienza a introducirse la electricidad y el acero. Bien. Entonces, chicos, en estas dos etapas vemos que cada una de estas dos etapas fueron prácticamente aportes que simbolizan para la civilización humana realmente unos avances bastante increíbles. ¿Listo?
Dentro de la segunda revolución industrial, chicos, nosotros podemos ver ciertos aspectos que hoy en día para nosotros representa un avance increíble. Pero obviamente en esta etapa de la revolución industrial, para esa época, todos esos avances eran muy importantes, porque cambió el contexto de la comercialización, cambió el contexto del trabajo, de los negocios, de la administración, de la organización, y cambió todo el aspecto o el contexto a nivel mundial con respecto al comercio, al trabajo. De hecho, chicos, un aspecto que se debe mencionar dentro de la revolución industrial, y esto es un aspecto que les voy a ir adelantando para no hacerles tan extenso ni cansado con estas diapositivas, es que en la revolución industrial, chicos, comienza a presentarse ciertos aspectos que, como dicen, no eran tan justos. ¿Por qué? Porque también comenzaba a generarse la explotación. Y resulta que pasaba algo en particular, chicos, como obviamente las industrias comenzaban a crecer gracias a las máquinas a vapor, a la industrialización de sus productos, requería de mucho personal para trabajar. Pero eso influyó prácticamente en la sociedad, chicos. Pero directamente influenció precisamente en los agricultores, en las personas que vivían en los pueblos alejados de las ciudades. Influenció de alguna manera, de manera positiva, digámoslo así, pero en su gran mayoría no son anécdotas tan buenas, digámoslo así, porque tiene otro contexto. Si bien es cierto que la revolución industrial promovía más trabajo, quiere decir que también promovía mayor explotación de los trabajadores. ¿Y quiénes eran los trabajadores? En su mayoría las personas que salen del campo. Las personas que salían del campo comenzaron a salir porque obviamente en el campo ya no se podía producir de la misma manera que lo que estaban haciendo las industrias. Entonces, la gente del campo comenzaba a salir y buscar trabajo en las industrias. Bien. Y esto precisamente desencadena otra serie de factores que tienen que ver con aspecto de los derechos laborales, derechos humanos, de explotación y en otros aspectos sociales incluso, chicos. Influye en todo aspecto este tema de la revolución industrial. El hecho de que los campesinos comenzaran a salir a las grandes ciudades en busca de trabajos en las grandes industrias, quería decir que iban a ganar dinero, sí, pero como les he mencionado en varias ocasiones, eran sometidos a explotaciones laborales. Eran sometidos a jornadas extenuantes de trabajo y obviamente el pago no era el adecuado. Tenían que muchas veces los que salían tenían que compartir habitaciones, una misma habitación y ahí mismo dormir, ahí mismo la cocina, por ahí mismo el baño y bueno, ya se imaginarán la escena, ¿no? Entonces, esto obviamente generaba que los pueblos comenzaran a dejar de estar habitados porque la mayoría comenzaba a migrar a las grandes ciudades para trabajar en las industrias donde eran explotados. Aparte de esto, vienen otros problemas que tienen que ver con la explotación, como les dije, pero para eso también se van apareciendo ciertos personajes que van haciendo aportes en favor de los derechos de estos trabajadores y de alguna manera también se van implementando ciertas leyes que favorecen a los trabajadores de las fábricas. ¿Sí? Por otra parte, también se comienza a experimentar las primeras protestas de los trabajadores precisamente por las condiciones en las que eran sometidos a trabajar. Y por esa razón, obviamente, se van implementando ciertas leyes en favor de los obreros. Bien, incluso por ahí se promueve hasta los derechos de un seguro a los trabajadores. Desde ahí comienza a revolucionar todo este aspecto y el cambio de la sociedad como tal, pues comienza
a proyectarse a lo que nosotros hoy en día podemos ver. Sin embargo, chicos, la gente que iba del campo y salía a la ciudad comenzaban también a tener complicaciones de aspecto social, porque el hecho de estar fuera de sus hogares permitía que los trabajadores, pues obviamente el poco dinero que ganaban se lo gastaban en licor, en trago, en vicios. Y obviamente pues eso ya desencadena otro problema social, ¿no? No sé si es que este aspecto se les hace un poquito familiar, porque he visto, no ustedes, he visto a otros compañeros que de pronto ya cuando salen a vivir solos cerca de la universidad o en pretexto de la universidad, les pasa algo similar que a los obreros que a los obreros en la Revolución Industrial. El poco dinero que tienen lo gastaban en licor o en alguna vanidad por ahí. Y ese tipo de cosas, precisamente nosotros lo podemos evidenciar hoy en día, incluso, chicos. Las personas que de pronto vivimos o alguna vez conocimos alguna ciudad, algún cantón, alguna parroquia que sea pequeña, podemos ver que los habitantes que vivían ahí de a poco comienzan a migrar a las grandes ciudades. ¿Y por qué creen que migran, chicos? ¿Por qué salen de sus pueblos, de sus ciudades pequeñas para ir a otros lugares? ¿Cuál? A buscar. Mejores oportunidades de trabajo. Correcto, porque se busca nuevas oportunidades o mejores oportunidades de trabajo, ¿cierto? ¿Qué otro aspecto les motiva prácticamente a dejar sus hogares a estas personas, chicos? ¿Qué más Para puede estudiar también. para estudiar? De hecho, en esta etapa de la revolución, chicos, obviamente las industrias se establecen en las grandes ciudades. Y el hecho de que estén en las grandes ciudades quiere decir que en las grandes ciudades comienza a expandirse y a instaurarse los mejores sistemas para el desarrollo social. En este caso, pues obviamente, las universidades, escuelas, colegios, todo comenzaba a promoverse en torno a esta línea industrial. Y por eso las ciudades grandes, donde se desarrollaban las industrias, contaba precisamente con todos los recursos, hospitales, escuelas, colegios y todo ese tipo de situaciones, porque ahí se estaba generando el dinero, ahí se estaba produciendo todos esos aspectos. Entonces, obviamente, la gente que estaba en el campo, en los alrededores, en ciudades más pequeñas, comenzaban a migrar, ¿sí? A las grandes ciudades. Bien, entonces, chicos, ese es el contexto básicamente de lo que encierra la revolución industrial. De ahí para acá, pues la revolución industrial nos sirve a nosotros como para tomar referencias en diferentes aspectos de conocimiento. Puede ser tomado en cuenta al aspecto industrial, precisamente a la revolución industrial, a las maquinarias. Puede tomarse como, por ejemplo, como referencia para el aspecto administrativo, porque ahí comienza ya a gestarse estructuras organizacionales dentro de las empresas o de las fábricas. Y ahí obviamente ya vemos un sistema organizacional, y si hay organización, quiere decir que también existen procesos administrativos. Bien, entonces, chicos, para no alargarles más el cuento, nos quedamos hasta ahí, porque ya se nos acaba el tiempo. Les dejo de compartir. La próxima clase vamos a continuar con el tema.